Jesucristo ha resucitado. ¿Cuál es el quinto artículo del credo? El quinto artículo del credo es: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme lo habían anunciado las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué significan las palabras descendió a los infiernos? Las palabras descendió a los infiernos no significa que Jesús fue al infierno donde está Satanás, sino que después de la muerte, el alma santísima de Jesús fue donde estaban las almas de los santos que habían muerto antes que él y que no habían podido entrar al cielo, porque antes de que Jesús muriera por nuestros pecados, nadie podía entrar al paraíso. Dice San Pedro: Jesús fue en espíritu a visitar a los espíritus encarcelados. Primera carta de San Pedro, capítulo 3. La Santa Biblia llama seno de Abraham aquel sitio donde se reúnen los que se salvan. Lucas capítulo 16, verso 22. Recostarse en el seno de Abraham significa estar muy cerca de él, es decir, en el cielo, o sea, salvarse. ¿Cómo resucitó Jesucristo al tercer día? Jesucristo resucitó al tercer día volviendo a juntar su cuerpo y su alma gloriosos para nunca más morir. Dice la Biblia: sabemos que Jesucristo resucitado entre los muertos no muere ya otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él. Romanos capítulo 6, versículo 9. ¿A quiénes apareció Jesucristo después de resucitar? Jesucristo después de resucitar se apareció por 40 días, primero, a María Santísima, segundo, a San Pedro, tercero, a la Magdalena y a las santas mujeres, cuarto, a 2 discípulos que estaban en Emaús, quinto, a los 11 apóstoles reunidos, y sexto, a más de 500 personas. Dice la Biblia: se apareció a Pedro y a los apóstoles y a más de 500 personas, muchas de las cuales todavía viven, y después se me apareció a mí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué nos enseña la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo nos enseña que Él es Dios y que nosotros también resucitaremos. Dice la Santa Biblia: si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará la gloria con Jesús a los que tienen fe y amor hacia Él. Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Hablemos un poco sobre la resurrección de Cristo. Dice San Pablo: les anunciamos una buena noticia, que la promesa hecha a nuestros antiguos padres por Dios, Él la ha cumplido en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 32. La resurrección de Jesús es la verdad culminante o la más elevada de nuestra fe. La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobadas, como lo afirma el Nuevo Testamento. San Pablo, ya en el año 56, escribe: yo recibí esta tradición, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó según las Escrituras y se apareció a Pedro y a los 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo especial. Fue el primer paso para saber la noticia de la resurrección. Cuando Juan entró en el sepulcro vacío, vio y creyó. Juan capítulo 20, versículo 7. Porque constató que la ausencia del cuerpo de Cristo no había podido ser humana. Las apariciones a María Magdalena y a las santas mujeres fueron las primeras en encontrar al resucitado. Mateo capítulo 28, versículo 31. Jesús se apareció enseguida primero a Pedro y después a los grupos de los apóstoles. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 5. San Pablo dice que Jesús apareció a más de 500 personas. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 8. El cuerpo de Jesús resucitado es donde Jesús comparte la comida con sus apóstoles después de su resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 30. Y se les presenta además en las huellas de su pasión, las señales de los clavos y de la lanzada. Juan capítulo 20, versículo 20. Y les dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo. Pálpenme y verán que un espíritu no tiene carne y huesos como me ven que yo tengo. Lucas capítulo 24, versículo 39.
Pero este cuerpo auténtico y real de Jesús resucitado posee, sin embargo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. Puede hacerse presente según su voluntad, donde quiere y cuando quiere. Mateo capítulo 28, versículo 9. Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo las apariencias de un jardinero, en Juan capítulo 20, versículo 14, o de otra figura, Marcos capítulo 16, verso 12, distinta de la que le era familiar a sus discípulos, para suscitar su fe. Juan capítulo 21, verso 4. Jesús resucitado se diferencia de otros muertos resucitados, por ejemplo Lázaro, en que éstos volvían a morir y en cambio él ya nunca más morirá. Ahora participa de la vida divina en el estado de gloria. Por eso San Pablo dice que Cristo es hombre celestial. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 35. Cristo al resucitar dio la prueba definitiva de su autoridad divina. La resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección y que será futura. Soy doctor Manolo ML y les deseo un día lleno de enormes bendiciones.